Bueno, continuamos en este segundo bloque y bueno, en el primero hemos estado hablando sobre el amor de Dios, que es la esencia de Dios, que se manifiesta de alguna manera, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco sobre la misericordia de Dios por la condición de la humanidad. La misericordia de Dios basada en su amor, ¿no? Despierta la compasión de Dios por la humanidad, despierta la compasión de Dios por el hombre, en la condición que estaba el hombre separado de Dios, con una naturaleza caída que no podía hacer el bien. Entonces que Dios se compadece del hombre y esa compasión es la misericordia de Dios al ver que uno no puede hacer nada. Poníamos un ejemplo también de que muchas veces nosotros podemos ver a alguien, por ejemplo, que está sufriendo o que ha pasado algo terrible en su vida o que está pasando algo terrible en su vida y en nosotros despierta una compasión por él. Pero si no hacemos nada, si no atinamos a hacer algo para solucionar ese pesar, para solucionar esa situación que está atravesando esta persona, nuestra compasión, la misericordia que podamos mostrar no tiene mucho eco, no tiene mucha acción, ¿no? Entonces, pero con Dios no es así. La misericordia de Dios, al ver nuestra condición, la condición humana, de que iba a perdición, que iba a una muerte eterna, separada de Él, en esa condición del hombre es que Dios muestra su misericordia, despierta en él la misericordia y hacer algo para poder solucionar la condición del hombre. La misericordia de Dios tiene que ver mucho con que Dios, al ver la condición de maldad de la humanidad, no paga conforme a los hechos, no paga conforme a las cosas, al pecado de la humanidad, sino que por el contrario, la misericordia lo lleva a no pagarle de acuerdo a sus actos, sino que a solucionar, a hacer algo para solucionar esa condición y darle la oportunidad al hombre de volverse a Dios, de poder cambiar esa condición interna, esa condición en su naturaleza, y poder vivir una vida diferente, poder vivir una vida en bendición. Y la misericordia de Dios, fundamentada en su amor, lo lleva a hacer algo. Tener compasión o misericordia por las cosas que están pasando en el mundo y no hacer algo es una misericordia muerta, es una compasión que no tiene efecto, que no va a tener efecto de ninguna manera en ninguna cosa. Es algo que está ahí, pero no se manifiesta. Y si no se manifiesta, no va a poder actuar de tal manera de solucionar las cosas que van sucediendo. Muchas veces nosotros podemos mirar las cosas que están sucediendo en el mundo y no hacer nada. Lo poco que podamos hacer va a ser fundamental para que una persona pueda cambiar su vida, recibir a Cristo en su corazón y tener una vida eterna asegurada con Dios. El hecho de nosotros ser movidos a misericordia y hacer algo para transformar, para cambiar esa situación, es como Dios actúa. La misericordia de Dios es por la condición del hombre, que el hombre por sí mismo no puede hacer nada para su salvación. El hombre por sí mismo no puede hacer nada para transformar su vida. El hombre por sí mismo no tiene la capacidad para poder transformar sus pensamientos y su corazón. Nosotros podemos ver muy superficialmente, cuando nosotros de repente pensamos que una persona está bien,
es por las cosas externas que vemos. De repente vemos que tiene un buen trabajo, de repente vemos que tiene solvencia económica y pensamos que esa persona está bien, pero Dios no lo mide de esa manera. Dios mide la condición de la persona por su corazón. Un corazón sin Dios es una persona que va a perdición eterna. Y ahí es donde la misericordia y compasión de Dios tiene que actuar. Miren lo que dice la palabra, por ejemplo, en el Salmo 103, verso 13 y 14. Ahí estábamos en el Salmo 103. 13 y 14. Dice, tú te levantarás y tendrás compasión de Sión, porque es tiempo de apiadarse de ella, pues ha llegado la hora. Ciertamente tus siervos se deleitan en sus piedras y se apiadan de su polvo. En la versión de la Reina Valera 60, dice ahí, como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Perdón, había leído el Salmo 102. El 103 es. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos solo polvo. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos solo polvo. Este cuerpo va a desaparecer. Un día va a quedar aquí en la tierra, pero tenemos un espíritu y tenemos un alma que bien va a pasar la eternidad con Dios o va a pasar la eternidad en perdición. Y eso es lo que la compasión de Dios se mueve. Y eso es lo que mueve el corazón de Dios a tener misericordia del hombre, viendo su condición, viendo que solamente tú y yo somos polvo. Este cuerpo es solamente polvo. No hay mayor cosa de la que nos podamos gloriar. Es solamente polvo y al polvo vamos a llegar. Pero dice que Él conoce la condición del hombre, por eso es que se mueve a misericordia. No podemos hacer nada contra las cosas espirituales, contra las cosas que no vemos, con el mundo que no vemos, porque hay un mundo que no vemos, que podemos ver diferentes manifestaciones y es realmente triste que todo lo que vemos que puede ser algo sobrenatural, lo relacionemos que es de Dios, pero no es así. Dios en su palabra ha dejado todas las cosas que el hombre necesita saber para poder conocer no solamente lo que sucede en esta vida, sino en el mundo espiritual. Pero Dios, aquí lo importante es que Dios se compadece, Dios tiene misericordia de los que le temen, de los que le buscan y conoce, porque conoce nuestra condición de que solamente somos seres humanos que no podemos contra las cosas mayores. Otro versículo que podemos leer está en Efesios, capítulo 2, verso 3. Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2, verso 3. Aquí está hablando que Dios nos dio de su vida, ¿no? Nos dio vida cuando nosotros andábamos en delitos y en pecados, ¿no? Que andábamos en otro tiempo. Los que hemos recibido a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, hoy podemos gozar de la presencia de Dios, podemos gozar de la cercanía de Dios, pero que en otro tiempo no estábamos así. En otro tiempo vivíamos sin Dios, estábamos yendo a perdición, ¿no? Pero que este versículo, después viene el versículo 3, dice que entre
todos los que iban a perdición, entre los que no tenían la presencia de Dios en su vida, y seguíamos la corriente de este mundo y seguíamos todo lo que sucedía en este mundo pensando que aquí estaba la solución, que el hombre podía traer solución a nuestras vidas, y andábamos en ello. Y el versículo 3 nos dice: entre estos también nosotros estábamos en otro tiempo vivíamos de esta manera. Y dice: entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, de satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Había una condición en la naturaleza del hombre. Es algo que la naturaleza del hombre es algo que está arraigado en el hombre, que no se puede cambiar con buenas obras, ¿no? Estábamos muertos en delitos, en pecados. Nuestra mente estaba entenebrecida, nuestra mente estaba en oscuridad. Todo lo que pensábamos, lo que planeábamos, su final era maldad, porque queríamos hacer la voluntad de la carne, la voluntad de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, porque todo lo que pensabas, todo lo que pensábamos, todo lo que hacíamos iba en contra de la moral, de los principios de Dios. Todo, absolutamente. Y es ahí donde nosotros podemos ver la condición que teníamos. Era una condición y estaba en la naturaleza misma del hombre. Y esto es lo que lleva a Dios a tener misericordia. Esto es lo que lo lleva a Dios a ver la condición del hombre, que por sí mismo no podría salvarse, que por sí mismo no podía tener un final bueno. La misericordia de Dios movida, ¿no? Manifestada por ver la condición del hombre. Así que todo lo que el hombre hubiera hecho o quisiera hacer en esa condición, no podría llegar a Dios. Y todas las religiones han nacido en un esfuerzo del hombre para tratar de alcanzar a Dios. Todas las religiones que podamos ver en el mundo es el hombre tratando de alcanzar a Dios de una manera. Pero cuando el problema está en la naturaleza del hombre, todo lo que el hombre haga no llegará a Dios. Es por eso que Dios tiene misericordia del hombre. Es por eso que Dios ve que el hombre no puede llegar a Él y tiene que hacer algo, manifestar su amor, ¿no? Por la misericordia que manifiesta, por la compasión que demuestra. Él quiere hacer algo. El hombre no tiene posibilidad de llegar a través de la religión, no tiene posibilidad de llegar por obras propias a Dios, así que el mismo Dios se propone en sí mismo cambiar la naturaleza del hombre. El problema estaba en la naturaleza del hombre, no estaba... O sea, las cosas que el hombre hacía era porque la naturaleza del hombre lo llevaba a hacer, era la fuerza que lo llevaba a ir en contra de Dios. Y Dios, en manifestar su misericordia, no pagarle al hombre conforme a lo que hacía, entonces que decide cambiarle la naturaleza del hombre para que de esa manera, cambiando su naturaleza, pueda cambiar su manera de actuar. Y la única manifestación que hay de la misericordia de Dios es a través de su Hijo Jesucristo. No hay otra manera. Por eso que nosotros insistimos constantemente en que no hay obra humana que pueda mover el corazón de Dios. No hay obra humana. La única obra que Dios acepta es el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, porque nació en el corazón de Dios, se manifestó el amor de Dios, la misericordia de Dios se manifiesta, la bondad de Dios se manifiesta en una persona, en Jesucristo, quien recibió el pago que nosotros tendríamos que haber hecho, ¿no? Así que, como está el hombre muerto en delitos y pecados, todo lo que iniciara el hombre en esa condición
jamás podría llegar a Dios. Así que imposibilitados de hacer algo bueno, imposibilitados de agradar a Dios, imposibilitados de acercarnos a Dios en esa condición, ¿no? Así que es por eso que Dios dice, muestra su gracia. Por gracia sois salvos. Vamos a leer nuevamente el versículo de Efesios en el cual empezamos, ¿no? Dice Efesios capítulo 2, verso 4 al 8. Dice ahí: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y con Él nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder manifestar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don, un regalo de Dios. Nuevamente ahí, estos versículos, nosotros podemos ver, bueno, hemos hablado sobre la misericordia de Dios, hemos hablado sobre la manifestación del amor de Dios. ¿Por qué la misericordia de Dios? ¿En base a qué? A la condición del hombre. También vamos viendo que es el amor de Dios que lo lleva a hacer algo, a solucionar el problema que tiene el hombre, ¿no? Así que vemos que por esto es que se manifiesta la gracia de Dios. En base a estas cosas es que se manifiesta la gracia de Dios, ¿no? Viendo la condición. Yo creo que estas cosas nosotros nos van a ir mostrando realmente que la gracia de Dios viene por la condición en la naturaleza del hombre que lo lleva a vivir separado de Dios y en pecado. Entonces, cuando vemos que la gracia de Dios se manifiesta en Jesucristo, que la gracia de Dios viene al hombre, se manifiesta de una manera por causa de la condición del hombre, entonces cuando uno recibe la gracia de Dios es imposible vivir de acuerdo a lo que vivíamos antes. Es imposible porque la gracia de Dios te tiene que llevar a solucionar la condición que tenía el hombre en su interior. Y cuando es transformado el interior, entonces ese poder interior nos va a llevar a manifestar la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Y todo esto nace en Dios. Y esto es lo hermoso de la palabra de Dios, que nos muestra de que todo esto lo planificó Dios para cada uno de nosotros. No nació en ningún hombre, nació en el corazón de Dios, justamente por ver esta condición en la que el hombre vivía y que iba a perdición. Vamos a seguir avanzando y vamos a ver en el próximo bloque, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre la gracia de Dios. Así que nos vemos en el siguiente bloque.